Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Y es un placer el estar con ustedes el día de hoy estudiando la palabra de Dios juntos. Vamos a continuar, Lauren, en el versículo 16, en este capítulo 15 de Juan. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En realidad no es que nosotros encontramos al Señor, la verdad es que Él nos encuentra a nosotros. Y os ha puesto Nos ha escogido para un propósito. para que vayáis y llevéis fruto, Como es dicho, solamente lo podemos hacer mirando la cruz. y vuestro fruto permanezca, Mientras nuestra fe permanece en la cruz, el fruto permanecerá. para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Usando su nombre siempre se refiere a la victoria que Él ganó en la cruz. Él os lo dé. Adelante, versículo 17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si la fe no es colocada correctamente, no hay amor como el que puede haber. Así que Él está hablando aquí en estos versículos sobre la intimidad y Él está diciendo que Él nos escogió a nosotros. Correcto. Y yo siento eso fuertemente. Dios, así como Él escogió al apóstol Pablo, vemos a este hombre que estaba haciendo todo lo que él podía hacer para, no se llamaba cristianismo en ese momento, pero eso es lo que era, aplastar todo eso. Y aún Dios escoge a ese hombre porque él no obligó la situación, él no obligó a Pablo a amarle, él sabía que Pablo le amaría y le serviría en la capacidad que lo hizo, lo que fue glorioso realmente. Pero siento que cada creyente, Dios conoce a esa persona y lo escoge y Sí, los levanta. No había nadie que se acercó a su puerta en Nashville, Tennessee, en Mount Pleasant, de donde él nos dijo que era. sí. En Y, las afueras de Nashville. exacto. Entonces, nadie te dijo, quiero hablar contigo del Señor. Si hubiese sucedido bien, Correcto. pero no No, sucedió. Pero el Señor invadió tu mundo. así es como se tiene que decir. Él lo Y hizo. porque él sabía lo que ibas a hacer. La respuesta, mire, tenemos doctrinas allá afuera, hermano Swagger, que toman este verso y dicen que Dios solo escoge a algunos y a otros no ha escogido en lo absoluto. Yo no creo que esto se refiere a eso, ni tampoco Eso creo es yo que... calvinismo, ¿no? Sí, Disculpa un momento, doctor Gray, ¿cuántos bautistas son calvinistas? todos ellos. Sí, bueno, hay algo llamado hipercalvinismo y no tan hipercalvinismo. No sé si es llamado calvinismo menor o qué. Jamás he escuchado, bueno, he escuchado el término calvinismo menor, pero la frase hipercalvinismo es común. Pero no todos. Mire, el calvinismo es algo que está presentado en 5 Sí. puntos. Así que ellos dicen, yo soy un calvinista de 2 puntos, un calvinista de 3 Sí. puntos o soy un calvinista de 5 puntos. Pero la mayoría de ellos no son hipercalvinistas, hablando de los Eso es bautistas lo del sureños. tulipán, ¿no? Sí, correcto. El acrónimo TULIP, por sus siglas en inglés, son los 5 puntos. Es la depravación total del hombre, la Disculpa un elección momento. Yo creo en la depravación total del hombre, pero a la vez Dios no los hizo de esa manera. Bueno, su interpretación de esa depravación total del hombre es que el hombre es depravado completamente y que no tiene libre albedrío. Así que eso es lo Correcto. que ellos quieren decir con depravación No total. Y sabía yo nosotros, eso. nosotros diríamos, así como usted dijo, nosotros también creemos que el hombre está completamente depravado, pero nosotros creemos en el libre albedrío, así como la Biblia Pero nos lo ellos creen enseña. que ese Ahora, hombre no puede ser salvo. a menos que Dios los escoja. A menos que Dios, correcto. Y ese es el segundo, la segunda letra, la U, esa elección incondicional. Así que la depravación total, esa es la No hay T, nada que se pueda la hacer U en es ese la caso. elección incondicional. Exacto. Que uno no tiene libre albedrío.
Dios incondicionalmente escoge a aquellos que van a ser salvos y a los que no van a ser salvos, a los que se van a ir al infierno. Bueno, esa es la T y la U. La L es expiación limitada, queriendo decir que Jesús solamente murió por aquellos que iban a ser salvos. Él no murió por todo el mundo, él solo murió por aquellos que iban a ser salvos. Bob, y muchos bautistas sureños se detienen ahí. ¿No están de acuerdo con eso? Correcto, esa expiación limitada de todas, para mí, esa expiación limitada es la más blasfema, el punto Claro. más blasfemo del calvinismo. Mire, de hecho, hace muchos años, de hecho, cuando yo tenía 17 años de edad, un hermano ministro bautista me dijo que, bueno, él me dijo a mí, estaba tratando de convertirme al calvinismo, ¿verdad? Pero él me dijo, mira, fíjate, piensa en Juan 3:16. ¿Conoces Juan 3:16, verdad? Le dije, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando tú lees eso, Juan 3:16, jamás debes de interpretar la palabra, jamás debes de leerlo como que Dios amó al mundo, a todo el mundo, sino como que Dios amó a la iglesia, que él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en la iglesia que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Pero eso no es bíblico. no, para nada, eso es lo más alejado Correcto, sí. bíblicamente, que es un cambio descarado de la escritura, lo más lejano del sentido común de la escritura, pero de cualquier manera eso es la expiación limitada, la L. La I significa llamamiento irresistible, que la gracia de Dios, el mover del Espíritu Santo sobre la persona para ser salva es irresistible. No pueden resistir la operación del Espíritu Santo sobre ellos para ser salvos, lo cual eso es un error. Y el último punto es, y bueno, es una P, pero bueno, puede significar la perseverancia de los santos o también la preservación de los santos. Cualquiera de las dos la admite, pero preservación de los santos, o en otras palabras, una vez que uno es salvo, uno siempre va a ser salvo. Dios va a preservarlo. Una vez que uno es salvo, siempre va a ser salvo. Entonces, esos son los 5 puntos del calvinismo. También es llamado el principio TULIP, que es un acrónimo en inglés para esos 5 puntos principales que acabo de Bien. listar. ¿Ibas a decir algo? Bueno, no, pero usted puede ver dónde algunos de los bautistas sureños no aprueban algunos de esos puntos y ellos aprueban otros. Mire, el seminario bautista, yo fui al seminario bautista de Western, ellos jamás estarían de acuerdo en esa expiación limitada, jamás, porque ellos sí creen que Cristo murió por todo el mundo y que cualquier persona debe o puede ser salva y que todos deben ser salvos. Y ellos apoyan esa idea, obviamente nosotros también, pero esos otros puntos es estrictamente calvinismo. Por cierto, uno de los grandes predicadores ex nazarenos, que ahora es calvinista, su nombre es el reverendo R.T. Kendall. ¿Ha leído alguna porción de sus escritos? He escuchado de él, sí. Bueno, él se ha hecho carismático, pero aún defiende el calvinismo. Me gustaría preguntarle a veces cómo es que él trata con estos 5 puntos. Bueno, también hay algo más. También hay bautistas de libre albedrío que no Sí. creen en los puntos del calvinismo. Una vez más, son bautistas de libre albedrío. Así que si usted cree en el libre albedrío, usted no es calvinista, porque los calvinistas no creen en el No libre creen albedrío. en el libre albedrío en lo Correcto. absoluto. Bueno, en el libre albedrío, simplemente rechazan el libre albedrío por completo porque el hombre es depravado completamente por el pecado. Todo El aquel que pecado lo ha quiera, corrompido eso tanto. no se aplica. Bueno, ellos cambiarían el significado. Mire, su interpretación de todo aquel que quiera realmente es todo aquel que Dios ha Mm. escogido que quiera. Bueno, la Biblia no dice eso. No lo dice, pero así es como ellos lo interpretan. Entiendo. Bien. Mire, los bautistas del libre albedrío aprueban el punto número 5, que es salvo siempre salvo. Creo que tal vez, Es no estoy seguro posible. acerca de Tal eso. vez sí, pero Los bautistas del libre albedrío, sabemos que apoyan el libre albedrío, bueno, lo cual remueve los primeros 3 de los otros puntos. Pero ese quinto punto, no sé si la razón por qué pregunto esto es porque mi hijo, bueno, la familia de la esposa de mi hijo mayor son bautistas del libre albedrío. Y he esos no hablado son con ellos y ellos bautistas del dicen sur, que ¿no? no, no, ellos han dejado
a los bautistas de libre albedrío y se han unido a los bautistas sureños. Es difícil el día de hoy poder saber realmente qué es lo que la gente cree basándonos en una sola iglesia. No creo que podemos poner a todos los bautistas en la misma categoría, tampoco se puede poner a todos los pentecostales en la misma categoría. Pero estos principios son, así como Bob ha explicado, son claramente calvinistas. Yo me reí al haber estado estudiando a Spurgeon este verano pasado. Él dijo, y bueno, él era de hecho un promotor del calvinismo, pero también era un ganador de almas como ningún otro en su día. Él dijo, tal vez no soy un buen calvinista, porque yo le pido a Dios que salve a los elegidos y después le pido que Él elija más. Y pensé que eso era bastante apropiado para su ministerio, pero cuando se trata de que Dios pone su mano sobre la gente, yo siempre he visto la escritura porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ujú. El Espíritu de Dios se mueve sobre muchos que no responden al Así llamado, es. pero Dios escoge a aquellos que Él lo escogen a Él. Y yo creo que si el Espíritu de Dios, así como lo hizo en mi experiencia de salvación que me tocó en el hombro, yo pude haber rechazado eso esa noche, hubiera podido alejarme de Él por completo, pero yo lo escogí a Él, porque Él me escogió a mí. Sí. Él envió al Espíritu Santo en dirección mía, así que esta es la idea del libre albedrío, de la agencia del libre albedrío. Podemos escoger tener una relación con Dios y con respecto a la intimidad, lo cual era nuestra conversación, usted puede acercarse lo más que quiera a Dios. Esa es la Claro, hermosura de la claro. salvación. Y lo que Cristo ha hecho por nosotros a través de la cruz, Ujú. mire, hay experiencias y hay situaciones y otras cosas, pero si usted quiere conocerlo aún más íntimamente, no hay absolutamente nada que detenga a esa persona viéndonos el día de hoy de buscar ya Así sea la es, así salvación o es. una relación más grande con Dios, porque Dios escoge a Mm. aquellos que lo escogen a Él. Acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Tenemos que Amén. ir a la pausa ahora. Nos tomará solo unos momentos y ya volvemos. Estamos de vuelta. Nos dijiste a nosotros que los hipercalvinistas, creo que uno es más exigente que el otro, ¿no? Dijiste que ellos escogen este versículo, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo los elegí a Ese es uno de vosotros. sus versos favoritos. Y eso es porque viene a enfatizar la idea del primer punto que el hermano Bob estaba presentando, en cuanto a no tener libre Bien, pero albedrío. el Señor escogió a Judas, Él lo Sí, así hizo. fue. Lo escogió, y lo escogió ciertamente, eso es una realidad. Pero Judas no fue salvo. Mire, absolutamente. Y él escogió a los otros 11 y sí lo lograron. Ellos permanecieron. Bueno, Pedro tuvo problemas y Tomás, pero con el tiempo ellos regresaron a su llamado e hicieron la voluntad de Dios. Pero el verso aquí, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. ¿Cómo le respondemos a un calvinista Yo sobre le este diría verso? que ninguna persona escoge al Señor por sí solo. Tienen Correcto. que ser traídos por el Espíritu Santo. Si pudiéramos regresar a Juan 6:44 para leer el verso y las notas del expositor, creo que nos ayudaría mucho. 6:44, léelo. Sí, Juan 6:44. Jesús habla y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me Ahí envió está. no lo atrae. Toda indicación es que toda iniciación a la salvación viene de parte de Dios hacia el pecador y no del pecador mismo. Sin esta atracción del Padre que se lleva a cabo por el Espíritu Santo, nadie puede venir a Dios, ni siquiera tener deseos de venir a Dios. Entonces, esa sería mi respuesta. Yo creo que esa es la respuesta correcta. Bueno, ellos estarían de acuerdo. Ellos dirían, bueno, ellos dirían que eso respalda su punto de vista. Bueno, pero Pero cuando usted dice después de eso, nos muestra la diferencia completamente entre lo que ellos están diciendo y lo que nosotros decimos. La manera como ellos interpretan ese verso que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, en vez de como toda nosotros falsa lo doctrina está interpretamos. mal, hace daño, le hace daño al pueblo en gran manera.
estaba yo escuchando a alguien que me estaba diciendo de una iglesia no muy lejos de aquí, una iglesia muy cercana acá. Un joven que le preguntó a su pastor, quien es bautista del sur, ¿no? Y cree en el calvinismo. Si una persona ha sido salva y se suicidan, ¿van a ir al cielo, sí o no? Sí, sí, van directo al cielo, porque no pueden perder su alma en esa creencia que ellos tienen. Y este muchacho se voló los sesos. Realmente esa situación destruye a personas. Y personalmente creo que hay millones en el infierno hoy día que creyeron esa doctrina y no vivieron para Dios, no intentaron vivir para Dios, porque alguien les dijo, no pueden perder su alma si han sido salvos, si han pasado al frente en una iglesia, le dieron la mano al pastor, son miembros de una iglesia, quiere decir que son salvos, no importa lo que suceda o hagan en su vida. ¿Qué hacen con Hebreos capítulo 6, que claramente lo dice? Que se han probado del don celestial. ¿Cómo explican todo eso? Bueno, creo que en Hebreos 6, si es que recuerdo correctamente, usted ya ha hablado de Kenneth Wuest, que era calvinista, y él dijo de ese tema en particular con Hebreos y ese problema que los creyentes judíos tenían, que estaban teniendo, que eso fue un problema del Y primer judíos siglo solamente. y solamente los judíos. Así que los judíos del primer siglo solamente podían creer y ser salvos y después perder su salvación, pero después de eso, Eso fue después de lo que eso ya entendí. no era posible, lo cual por supuesto no es correcto. Entonces no cambia, ¿verdad? No, no lo es. No, no es correcto, ¿verdad? Correcto. Mire, un verso, Claro que sí. correcto, mire, un verso o una palabra que yo he encontrado a lo largo de los años que los calvinistas, especialmente los más estrictos, mientras más estrictos sean, una palabra que ellos no quieren es la palabra omnisciencia, o que él ya sabía que Dios tenía esa omnisciencia de nuestra salvación. Así que nosotros bíblicamente y correctamente decimos, así como usted lo acaba de decir anteriormente, acabamos de leer las palabras de Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Nosotros creemos eso. Dios siempre es el que inicia todo. Él siempre es el que lo Así es. inicia todo. Así que, bueno, nosotros creemos que Dios nos escogió, Claro, pero Él nos escogió de acuerdo a la omnisciencia. Él sabía qué decisión íbamos a tomar nosotros claro. y cualquier predestinación de parte de Dios, y predestinación significa que él destinó antes, que Él declaró nuestro destino antes de que Pero no sucediera. todos los calvinistas creen en la predestinación. Bueno, una vez más, así como el doctor Gray ya lo dijo, hay un poco de variaciones dentro de esos grupos, pero sí, miren, esa omnisciencia es una palabra que a ellos no les gusta. Pero lo que nosotros creemos es que Dios nos escogió de acuerdo a la omnisciencia. Él sabía cuál decisión íbamos a Bueno, tomar. ayúdame con esta situación entonces. Creo que la única cosa que causa que una persona pierda su alma que ha sido salva y que ha conocido al Señor es que deje de creer. Ya no cree en Cristo y no cree que es el Hijo de Dios, no cree que murió por los pecadores y que ha venido a salvarnos. Ya eso no lo creen. Estaba yo leyendo el otro día ese libro que citamos, Meyer Meyer Pearlman. Perman. Pearlman. Dijo que el pecado no separa a la persona de Dios y eso causa todo tipo de problemas, pero que si esa persona quiere vivir para Dios y quiere misericordia y gracia, que Dios se la dará. Correcto. Y eso que causa que una persona pierda su alma, que ha sido salva, simplemente es que deje de creer. Pero estas personas dicen, no, no dejan de creer. Ellos no van a dejar de creer. Que Es no la existe la respuesta manera que dan. posible. Correcto, que No no van a dejarán de poder. creer, pero una vez más, eso remueve el libre albedrío de la persona, que a ellos no les agrada, ¿no? La palabra clave para mí es fe. Si ellos viven por fe, entonces hay oportunidad para que ellos salgan de esa condición apartada y que regresen a una vigorosa fe. Bien, Pero cuando ellos se alejan completamente de la fe, significa que ya no siguen creyendo. Mire, hermano Swagger, otra palabra clave ahí es todo aquel que quiera. Los hipercalvinistas no quieren esa palabra.
Ellos cambian estas otras palabras como porque de tal manera amó Dios al mundo, lo cambian para que signifique otra cosa. Y cuando uno estudia el libro, cuando uno estudia a Pablo, cuando uno estudia a Cristo, y si usted no se dirige a la Biblia con algún tipo de preferencia teológica, usted no puede ver ahí que él está tratando de separar al mundo y dice, hay dos tipos de mundo con el que estoy tratando. Hay un montón de ustedes allá afuera con los que no voy a tratar. No voy a enviar a mi hijo a morir por ustedes. Ustedes están perdidos, pero hay otros de ustedes que he predestinado y voy a enviar a mi hijo a morir por ellos. Y voy a escoger a 12 apóstoles y el apóstol Pablo, y ellos van a hacer lo mejor para edificar la iglesia, pero no va a incluir a muchos de ustedes, sino que solamente algunos. No hay nada en la Biblia que hable de eso. No. Mire, no. lo importante es todo aquel que quiera. Eso es lo hermoso acerca de todo. Y lo trágico de la iglesia presbiteriana, de los que son hipercalvinistas y de los bautistas sureños, es que ellos han predicado esa doctrina y hay mucha gente que la cree. Y hay algunos de ellos del otro lado que dicen, yo no soy predestinado y jamás he sentido nada. ¿Sabe? Pedro diría que es la voluntad de Dios que todo hombre proceda al Así es. arrepentimiento. Y después Pablo enseña en Timoteo que Jesús es el Salvador de todos los hombres. Absolutamente. Así que, una vez más, ese sacrificio en el Calvario no excluye a nadie, sino más bien es inclusivo para todos. Nos vamos a Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, hablando de él. Él es el portador del pecado en el Calvario, el pecado de todos nosotros. Así que la idea de todos es la redención, es el plan de Dios de redención. Y aún así Dios no obliga a nadie, pero sí atrae. Así que nosotros creemos que cualquier persona, cualquier hombre, cualquier persona viendo este programa puede, al sentirlo, si se les ha dicho que ustedes no son los escogidos, es una mentira. Cualquier persona Elegido. puede ser, mire, Cristo murió por Así es. toda la raza humana. Pagó el precio por cada pecado de toda la humanidad para Eso todos es los correcto, tiempos. así Piensen es. eso, todo pecado eternamente para cruz. todos los hombres. Sí, Él lo hizo para que toda persona que nos esté viendo hoy, cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento, si ellos se arrepienten de sí mismos y dependen de Cristo, si ellos ven que son pecadores necesitados de un Salvador, entonces pueden extenderse por fe Así y aceptar a es. Cristo. No tienen que estar en una iglesia. Yo no estaba en una iglesia cuando recibí a Cristo. Yo estaba, después de 3 días de haber estado de parranda. Mire, donde quiera que uno esté, el sacrificio de Cristo es suficiente así para es. salvar. Solamente se requiere de reconocer nuestro pecado, nuestra condición pecaminosa, y que le aceptemos a Él por fe, al Salvador. Y él no rechazará a ninguno. Jamás. Nunca. Jamás. Así Eso vino es. ya. Así es. Bueno, fuiste salvo cuando eras niño, ¿no? Sí, claro que sí, pero tenemos que Bueno, así terminar es, el pero programa. quiero hacer esta pregunta para la próxima. ¿A ti te enseñaron esa doctrina porque sé que te congregaste en una iglesia bautista durante años? Correcto, No, sí, no me puedes pero contestar ahora, ya no tenemos el tiempo. bueno, sí. Pero gracias a ustedes por acompañarnos. No se pierdan la próxima programación. Vamos a continuar con el tema. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.